Tu título no sirve para nada, dijo mi madre mientras se reía a carcajadas. Ese título inútil pagó tu hipoteca, dije mientras bloqueaba cada transferencia. Ella se enojó, no te necesitamos de todos modos. Pero un año después, ¿adivina quién volvió suplicando? Me llamo Gem y soy un hombre de 27 años. He estado trabajando durante años para construir mi negocio, mientras mi familia me trataba como basura total y me comparaba con el inútil de mi hermano. Literalmente ha sido así siempre. Crecer en mi casa era como estar en un equipo equivocado. 24/7, mis padres estaban obsesionados con las carreras prácticas, especialmente mi mamá, Karen, sí, literalmente Karen. Su filosofía era muy básica, conseguir un trabajo real, ganar dinero real, y no perder tiempo en nada creativo. Pero no solo se trataba de trabajos, era esta obsesión enfermiza con el estatus y los credenciales. Nuestra sala de estar era básicamente un santuario de títulos elegantes y asociaciones de exalumnos. Mi mamá tenía su diploma de Cornell enmarcado en un ridículo marco dorado justo sobre la chimenea. El título de derecho de mi papá de Yale colgaba al lado, aunque él trabajaba como un gerente medio en una corporación y nunca practicó derecho un solo día en su vida. Eran miembros que pagaban cuotas de cada club de exalumnos dentro de un radio de 50 millas y no paraban de hablar de ello. Cada cena familiar de alguna manera se convertía en esta extraña competencia de presunción. ¿Escuchaste que el hijo de los Johnson entró en Princeton? ¿O la hija de los Mele acaba de ser aceptada en la escuela de medicina de Johns Hopkins? Era agotador, literalmente clasificaban a nuestros vecinos según a qué universidad habían ido. Cualquiera que fuera a una universidad estatal, mejor que fuera invisible. Mi papá actuaba tranquilo, pero eso era una completa mentira. Pretendía escuchar antes de descartar todo lo que decía. Y mi hermano mayor, Jared, el más grande de los estafadores. El tipo estaba reprobando la mayoría de sus clases en la universidad, apenas manteniendo un promedio de 1.9 en un programa genérico de negocios, pero de alguna manera convenció a mis padres de que estaba en camino de ser el próximo Elon Musk. Hizo diapositivas falsas de PowerPoint para mostrar el crecimiento de las inversiones y convenció a mis padres de que era un genio emprendedor. Incluso una vez dijo que conoció a un tipo de Goldman Sachs en el subway y lo convirtió en una pasantía falsa. Mientras tanto, él trabajaba a medio tiempo en una tienda de vapeo. Yo, por mi parte, era tratado como algo que encontraron pegado a su zapato, no porque fuera un alborotador, mantenía buenas calificaciones y me mantenía alejado de los problemas. Solo que tuve la osadía de perseguir el diseño gráfico. Aún recuerdo el momento exacto cuando les dije que iba a estudiar diseño gráfico. Estábamos cenando el domingo y mi mamá hablaba de la hija de su amiga que entró a Harvard Law. He decidido mi carrera, dije durante un momento de silencio. Voy a estudiar diseño gráfico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mamá se congeló, la cara de mi papá se quedó completamente en blanco. ¿Estás bromeando?, dijo finalmente mi mamá, actuando como si hubiera anunciado que quería ser un soplador de burbujas profesional. No, no estoy, respondí. Soy muy bueno en esto y tiene un gran potencial profesional. Mi papá me interrumpió, ningún hijo mío va a perder 4 años dibujando imágenes. Esto no es kindergarten. No son dibujos, respondí. ¿Qué vamos a decirle a la gente, que nuestro hijo es un artista? No me eché atrás, sin embargo, y ahí fue cuando realmente comenzó la Guerra Fría. Creo que lo que más los molestó fue que me negué a jugar su estúpido juego de ascenso social. Mis padres estaban tan obsesionados con las apariencias que no podían entender que alguien eligiera una carrera basada en la verdadera pasión. Ellos veían la universidad como una forma de coleccionar derechos para presumir, no como una forma de perseguir algo significativo. La verdad es que he estado diseñando cosas desde los 12 años. Comencé con cosas básicas en Photoshop, creando memes antes de que los memes siquiera existieran. Cuando llegué a la preparatoria, rediseñaba logotipos por diversión, creaba gráficos personalizados para mis amigos en redes sociales, incluso diseñaba camisetas para eventos escolares. Mis compañeros de clase pensaban que mis diseños eran geniales. Incluso gané algunos cientos de dólares vendiendo diseños de carteles personalizados a los chicos para sus habitaciones en el dormitorio. Pero cuando mostré mi trabajo a mis padres, solo hubo miradas despectivas y suspiros. Para el último año de preparatoria, las líneas de batalla ya estaban trazadas. Yo estaba aplicando a escuelas de arte con programas fuertes en diseño, mientras mis padres accidentalmente dejaban folletos de la escuela de negocios Wharton sobre mi cama. El día en que llegó mi carta de aceptación de la escuela de diseño de Rabayan fue el mejor y el peor día de mi vida en la preparatoria. Lo mejor porque me aceptaron con una beca parcial. Lo peor porque mi mamá literalmente tiró la carta a la basura cuando pensó que no la estaba mirando. La saqué más tarde, alisando las arrugas, y la guardé escondida en el cajón de mi escritorio como un tipo de tesoro prohibido. Esa noche, durante la cena, mi mamá mencionó casualmente, buenas noticias, tu papá movió algunos hilos y te consiguió una entrevista garantizada en el programa de negocios de la Universidad Estatal. ¿No es maravilloso? Jared intervino, los negocios son donde está el verdadero dinero, hermano. No seas tonto. Yo solo miraba mi plato, furioso, sabiendo que no tenía ni idea de que ya había aceptado la oferta de Rist. Lo peor era como nunca me dijeron directamente que dejara de hacerlo, solo constantemente me socavaban.
Mi mamá miraba mis proyectos de diseño y decía, eso es interesante, con un tono que claramente significaba eso es basura. Mi papá pasaba mientras trabajaba y soltaba comentarios como, ¿sabes? Magda la Iglesia acaba de conseguirle a su hijo un puesto en su empresa de ingeniería comenzando con 85,000 pesos, y se iba. Mi primer año en RIST fue duro económicamente. El último intento de mis padres para obligarme a entrar a la escuela de negocios fue negándose a pagar un solo centavo por mi educación en diseño. Tenía algo de dinero de beca, pero no suficiente. Tuve que trabajar en 2 empleos de medio tiempo entre clases solo para cubrir el alquiler de este pequeño apartamento que compartía con 3 estudiantes más, un trabajo en la tienda de impresión del campus. Otro entregando comida los fines de semana. Mientras tanto, Jared consiguió una beca completa en casa. Mis padres pagaron su matrícula en el mediocre programa de negocios de la Universidad Estatal, cubrieron su apartamento, le dieron una asignación mensual e incluso le compraron una nueva MacBook para la escuela, que principalmente usaba para ver Netflix. Y a pesar de todo ese apoyo, aún apenas pasaba sus clases. Tuve que esforzarme 10 veces más que Jared solo para ser reconocido como un ser humano funcional. Él recibía respeto automático de todos en la familia, a pesar de no hacer absolutamente nada para ganarlo. Cuando me gradué con honores, mi papá solo miró su reloj durante la ceremonia. Cuando conseguí mi primer cliente real, una maldita cadena de restaurantes, mi mamá simplemente suspiró. Mientras tanto, Jared recibió elogios por inventar historias sobre sus conexiones de negocios y su portafolio de inversiones. Él decía cosas como, acabo de cerrar un trato que me va a generar 6 cifras el próximo trimestre, y prácticamente le hacían un desfile en su honor. En realidad, él trabajaba medio tiempo en una tienda de vapeo y pedía dinero prestado a sus amigos para mantener las apariencias. Mi primo Zach fue el único que alguna vez notó la farsa. A veces me miraba al otro lado de la mesa y me hacía un pequeño gesto con la cabeza que decía, veo lo que está pasando, pero él vivía fuera del estado, así que la mayoría del tiempo estaba solo lidiando con sus tonterías. Durante mi segundo año de universidad, me inscribí en una competencia nacional de diseño por impulso. Pasé semanas perfeccionando esta serie de carteles interactivos para una línea de productos ecológicos ficticia. Puse toda mi alma en ello, trabajando hasta las 3 de la mañana la mayoría de las noches, saltándome comidas para afinar detalles, incluso perdiéndome un examen parcial en mi clase de teoría del color. Tuve que rogarle al profesor por un examen de recuperación. Cuando llegaron los resultados no podía creerlo, mención honorífica y un premio de $2.500. No fue el primer lugar, pero aún así fue enorme para un segundo año, compitiendo contra estudiantes de último año y graduados. Estaba tan emocionado que llamé a casa, rompiendo mi regla habitual de contacto mínimo. Mi mamá contestó. Hola, mamá, adivina qué, acabo de ganar mención honorífica en esa competencia nacional de diseño, la que tenía más de 3.000 inscripciones. Hubo una pausa en la línea. Eso está bien, cariño. ¿Recibiste el mensaje de Jared? Acaba de almorzar con el hijo del compañero de cuarto de papá en la universidad, que trabaja en Goldman Sachs. Están discutiendo oportunidades de pasantías. Y eso fue todo, tema cerrado. Mi logro fue instantáneamente opacado por el almuerzo de Jared. Lo que empeoraba las cosas era que la gran comida de Jared era una completa mentira. Más tarde me enteré por Zach que Jared solo había encontrado al tipo en una tienda de sándwiches, intercambiaron como 2 frases y luego fabricó toda una historia sobre una oportunidad profesional. Un clásico movimiento de Jared. El patrón continuó durante toda la universidad. Cada logro mío era minimizado, mientras que la función más básica de Jared como ser humano era celebrada. Yo rediseñé una microcervecería, Jared logró no reprobar su clase de Marketing 101, cena de bistec para cuando llegó el último año. Para entonces, ya había dejado de compartir mis logros por completo. ¿Cuál era el punto? Me concentré en construir relaciones con profesores que realmente valoraban mi trabajo y en hacer conexiones con profesionales de la industria que venían a nuestras revisiones de portafolios. Estaba poniendo las bases para una carrera mientras mi familia estaba ocupada planeando la portada ficticia de Jared en Forbes. Cuando se acercó la graduación, me salté la cena familiar que mis padres sugirieron a regañadientes. En cambio, celebré con mi verdadero sistema de apoyo, mis compañeros de cuarto, algunos amigos cercanos del programa de diseño y 2 profesores que se habían convertido en mentores. Después de la universidad, las cosas se torcieron aún más. Comencé a ganar buen dinero con mi negocio de diseño. No era rico al punto de comprar un yate, pero sí lo suficiente para permitirme un buen departamento y no preocuparme por la comida, alrededor de $75,000 al año. Bastante sólido para un diseñador gráfico en mi área. Mi primer gran cliente después de graduarme fue una aplicación de fitness emergente que necesitaba una identidad de marca completa. El fundador era un exatleta que había sido estafado por una gran marca deportiva, así que apoyaba a los creadores independientes. Nos llevamos bien de inmediato y me refirió a otras 3 startups en su red. De repente, tenía una lista real de clientes y un ingreso estable. Fue entonces cuando mis padres empezaron a actuar extrañamente interesados en mi vida otra vez. Mi mamá me llamaba con frecuencia sospechosa, haciendo preguntas detalladas sobre mi pequeño negocio de diseño. Mi papá empezaba a invitarme a jugar golf, lo cual odio, y a hacer preguntas casuales sobre mis finanzas durante los recorridos entre hoyos.
Luego, empezaron a tratarme como su maldito billetera. Mi mamá me enviaba mensajes al azar como, la factura de electricidad es de $342 este mes, te mando mi Venmo, como si esperara que yo la cubriera. Mi papá empezaba a sugerir casualmente que podría usar un poco de ayuda con los impuestos de la propiedad o un nuevo techo, y Jared nunca se le pedía ni un maldito centavo. Las solicitudes empezaron pequeñas, casi razonables. Jem, el calentador de agua se rompió, ¿puedes ayudarnos esta vez? O Jem, las facturas médicas de tu abuela se están acumulando, ¿puedes aportar? Más tarde me enteré por mi abuela que nunca le dieron un solo centavo de lo que le envié. Pronto se convirtió en algo regular, cada mes, como un reloj, aparecía alguna nueva emergencia. El coche necesitaba reparaciones, el aire acondicionado dejó de funcionar, los impuestos de propiedad fueron más altos de lo esperado. El seguro de la casa subió y siguió subiendo. Una noche, después de la cena, cuando mis padres me pidieron dinero para reparar su terraza, finalmente hice la pregunta, ¿por qué Jared nunca contribuye con nada de esto? Pregunté mirando directamente a mi hermano, que estaba desplazándose por su teléfono, completamente desinteresado. La cara de mi mamá se endureció. Tu hermano está concentrado en sus estudios y construyendo su portafolio de inversiones. Está poniendo las bases para el futuro. Se graduó hace 3 años y trabaja en una tienda de vapeo, respondí con frialdad. Mi papá intervino, eso es solo temporal, tiene grandes negocios en proceso que requieren toda su atención. No todos pueden dividir su enfoque como tú, que puedes hacerlo con tu hobby. Jared ni siquiera levantó la vista de su teléfono, solo sonrió. Entonces, yo estoy ganando suficiente con mi hobby para mantenerme y ayudarlos, pero él no puede contribuir con nada porque está demasiado ocupado con negocios imaginarios. Insistí. No entiendes el mundo de los negocios, Jem, dijo mi mamá despectivamente. A veces tienes que gastar dinero para ganar dinero. Tu hermano está haciendo conexiones importantes. Sí, Jem, intervino finalmente Jared, algunos de nosotros estamos jugando a largo plazo. Al principio, ayudaba porque me sentía culpable al decir que no. Después de todo, seguían siendo familia, ¿verdad? Comenzó con cosas pequeñas, $200 aquí, 500 allá, pero no pasó mucho tiempo antes de que estuviera enviándoles alrededor de $1000 al mes. Eso no es un error tipográfico. $1000 al mes a personas que me trataban como basura. Mi mejor amigo, Márquez, fue el único que vio lo que estaba pasando. Amigo, te están tratando como un cajero automático, no como un hijo, me decía durante la cena. Sabía que tenía razón, pero romper con esa culpa no es fácil. Lo más torcido de todo era como mis padres dejaban caer esas solicitudes financieras en la conversación como si no fuera nada. Mi mamá una vez me llamó, supuestamente para saber cómo estaba. Pasó exactamente 45 segundos preguntando sobre mi vida, luego comenzó un monólogo de 15 minutos sobre cómo necesitaban $1200 para una nueva lavadora y secadora. Cuando dudé, me reprendió, no es como si necesitaras el dinero para algo importante. ¿No importante? Respondí. Estaba ahorrando para un equipo de cámara profesional que me permitiría ampliar mis servicios para incluir fotografía de productos para clientes. Pero a sus ojos, cualquier cosa relacionada con mi carrera era solo un gasto frívolo. La hipocresía fue lo que realmente me mató. Mis padres vivían en una casa de 4.000 pies cuadrados en un vecindario de lujo. Mi papá manejaba un sedán de lujo, mi mamá tenía carteras de diseñador que valían miles, navegaban por el Caribe mientras yo me conformaba con ramen y dinero para gasolina para pagar sus cuentas. Jared, por supuesto, vivía gratis en su casa de huéspedes, manejaba un coche que mis padres le compraron, el cual regularmente abollaba, y recibía una inversión mensual de ellos que él gastaba en ropa de diseñador y restaurantes elegantes donde intentaba impresionar a la gente con sus tarjetas de presentación falsas. Para este punto, yo básicamente estaba financiando el estilo de vida de 3 adultos mientras me trataban como la decepción familiar. Lo más loco es que sabía qué estaba pasando, pero aún no podía liberarme del ciclo de la culpa. Es como si tuvieran un control psicológico sobre mí. Me habían entrenado desde niño para buscar su aprobación, y aunque sabía que nunca llegaría, alguna parte de mí seguía esperando. Cada vez que consideraba cortar el apoyo financiero, me llegaba otra historia sobre cómo podían perder la casa o cómo Jared estaba tan cerca de cerrar un gran trato de inversión que lo solucionaría todo, y como un idiota, enviaba más dinero. Mi propia vida estaba en pausa. Ese equipo de cámara que quería, pospuesto indefinidamente. El espacio para mi estudio de diseño que soñaba con alquilar, no iba a pasar. Los cursos avanzados de diseño que quería tomar para ampliar mis habilidades, demasiado caros después de cubrir la última crisis de mis padres. Fue un comentario aleatorio de un cliente lo que finalmente me hizo ver lo torcido que estaba todo esto. Estaba negociando un contrato para una importante renovación de un sitio web, y cuando cité mi precio, el cliente dijo, eso parece bajo para alguien con tu portafolio. No te subestimes. Luego vino el fin de semana del 4 de julio, cuando todo explotó. Mi mamá organizó otra barbacoa en el jardín con todos los familiares. No estaba emocionado, pero fui de todos modos. Alguna parte patética de mí aún esperaba que me vieran como digno. Esta era su tradición anual, invitar a la familia extendida para presumir su casa, sus cosas, y por supuesto, el genio de negocios de Jared.
Cada año me sentaba en silencio en la esquina, ignorado, excepto cuando alguien necesitaba una bebida o más hielo. La barbacoa fue típica. Jared fue el centro de atención, contándole a todos sobre su última empresa que iba a revolucionar la industria. Completamente falso, pero todos asentían como si fuera un genio. Lo que no sabían era que accidentalmente dejé mis AirPods en la mesa del patio cuando fui a tomar más hielo, y seguían conectados a mi teléfono con la función de escucha en vivo activada. Escuché toda la conversación a través de mi teléfono en tiempo real mientras estaba en la cocina. Cuando regresé al exterior, tomé casualmente mis AirPods sin decir una palabra, solo escuchando cómo me destrozaban mientras sonreían en sus caras. Ahí estaba mi mamá riendo mientras decía, la pequeña afición de dibujo de Gem sigue, supongo que al menos paga nuestras cuentas. Mi papá añadió, aún no entiendo cómo la gente paga dinero real por esas tonterías de computadora. Jared intervino diciendo, probablemente estaría viviendo en nuestro sótano si no le tomáramos su dinero cada mes. Luego la conversación se volvió aún más cruel. Mi papá mencionó casualmente, menos mal que lo ayudó financieramente, porque si no, ese título de arte sería completamente inútil. Mi mamá agregó, si realmente fuera inteligente, habría seguido el camino de Jared en los negocios. Y Jared, el fraude, se recostó en su silla y dijo, está bien, se dará cuenta de que no es un verdadero diseñador, eventualmente no puede seguir fingiendo para siempre. Luego mi papá comenzó a presumir su nuevo reloj, el Omega de $6,000 que le había comprado como su regalo de jubilación el mes pasado, mientras decía, al menos el chico es bueno para algo. Agoté mis ahorros para ese reloj Omega porque él no dejaba de insinuarlo. Pensé que finalmente lo haría sentir orgulloso. Resultó ser solo otro accesorio para presumir mientras me llamaba una broma el día que se lo di. Apenas sonrió, solo un rápido gracias antes de ponérselo y volverse inmediatamente hacia Jared diciendo, mira, esta es la calidad de la que te hablaba. Ahora sabía lo que realmente pensaba del regalo, de mí. Lo peor de todo fue que todos estaban riendo. Nadie dijo, hey, eso no está bien. Mi tío, a quien había ayudado a diseñar un sitio web para su negocio de forma gratuita, claro, se reía junto con ellos. Mi tía, que me había pedido trabajo de diseño gratuito para su grupo de iglesia docenas de veces, asentía en acuerdo. Yo me quedé allí congelado, con los AirPods en los oídos, escuchando cómo toda mi familia se reía de mí. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no solo eran mis padres y Jaren, esta era toda la cultura familiar. Éxito solo se medía en ciertas carreras y símbolos de estatus. Cualquier cosa creativa se veía como algo menor, sin importar cuánto dinero o satisfacción trajera. En ese momento, algo dentro de mí simplemente se rompió. Todos esos años tratando de probarme, buscando validación, esperando que eventualmente vieran mi valor, todo se sintió tan inútil. He estado persiguiendo la aprobación de personas que no eran capaces de dármela porque no valoraban lo que yo valoraba. Conduje de regreso a la casa, me puse una sonrisa y seguí con la farsa durante el resto del día, todo mientras calculaba mentalmente cómo iba a cortar el contacto con ellos. Al día siguiente, me senté y creé una hoja de cálculo de cada centavo que les había dado durante los últimos 3 años. El total me hizo sentir físicamente enfermo, $78,945. Eso no era ayuda, eso era un robo en cámara lenta. Dejé de responder a sus mensajes de texto, no contesté sus llamadas, simplemente comencé a hacer lo que tenía que hacer. Primero, inicié sesión en todas mis aplicaciones bancarias y cancelé cada transferencia recurrente que había configurado para ellos. Luego, llamé a mi asesor financiero y me aseguré de que no pudieran acceder a ninguna de mis cuentas como usuarios autorizados. A continuación, llamé a mis compañías de tarjetas de crédito y los eliminé también como usuarios autorizados. Luego hice algo que realmente los golpearía donde más les dolía. Llamé a la compañía de la hipoteca. Hace 6 meses, cuando refinanciaron su casa, yo había confirmado el préstamo porque mi papá tenía problemas de crédito después de una inversión fallida y el banco no los aprobaba sin mi firma. Me prometieron que harían todos los pagos a tiempo. Claro, me gustaría revisar una hipoteca que confirmé, le dije a la representante de servicio al cliente. ¿Se han hecho los pagos a tiempo? No lo habían hecho, estaban 3 meses atrasados. Mis padres habían estado tomando el dinero de la hipoteca que les enviaba y gastándolo en otras cosas. ¿Me puedes decir cuánto se necesita para poner la cuenta al día? Pregunté. $8,427, incluyendo las multas por demora, me respondió. Hice el pago para ponerla al día, pero anoté que no haría más pagos futuros. Los prestatarios principales necesitaban manejarlo ellos mismos de ahí en adelante. Después de colgar, le envié un mensaje de texto a mi mamá. He hecho el último pago de tu hipoteca. Ahora están solos, no me contacten de nuevo. Luego bloqueé su número. Menos de 1 hora después, aparecieron en mi departamento los 3, mamá, papá y Jared. Los dejé pasar, pensando que ya era hora de terminar con esto. Mi mamá irrumpió por la puerta primero. ¿Qué significa esto?, exigió, agitando su teléfono con mi mensaje en la pantalla. Creo que está bastante claro, dije. No puedes simplemente cortarnos así. Somos familia, dijo mi papá. La familia no habla de los demás como tú hablaste de mí. Jared dio un paso adelante. ¿Qué diablos quieres decir? Estás siendo dramático.
Saqué mi teléfono y reproduje la grabación. Sus caras cambiaron cuando escucharon sus propias voces. Cuando terminó, el tono de mi mamá cambió. Cariño, solo estábamos teniendo un mal día. Sabes que apreciamos todo lo que haces, mira. Mi papá finalmente dijo, todos se desahogan a veces. Eso no significa que abandones a tu familia cuando te necesitan. No seas un idiota sensible. ¿Necesitarme o necesitar mi dinero? Respondí. La cara de mi mamá se endureció. ¿Así nos pagas después de todos los sacrificios que hemos hecho? ¿Qué sacrificios exactamente? Respondí. El momento en que le dijiste a mi profesor de diseño que solo estaba pasando por una fase o tal vez cuando te saltaste mi cena de graduación para asistir al falso seminario de inversiones de Jarrett. Sus tácticas cambiaron rápidamente cuando se dieron cuenta de que la culpa no estaba funcionando. Pequeño ingrato, gritó Jarrett. ¿Quién te crees que eres? Soy el tipo que ha estado financiando a esta familia mientras tú juegas a ser hombre de negocios, respondí. Mi mamá gritó, por eso nunca serás exitoso. No tienes lealtad, no entiendes lo que realmente importa. No eres nada sin nosotros. Jared escupió, tú y tus dibujitos, fuera, dije, abriendo la puerta. Cuando quieras tener una relación real que no involucre mi cuenta bancaria, tal vez podamos hablar. Hasta entonces, se acabó. Mientras se iban, mi mamá se dio vuelta. Te arrepentirás de esto. La sangre es más espesa que el agua, aparentemente no más espesa que el dinero, respondí, cerrando la puerta. Después de que se fueron, me senté en el sofá y esperé a que la culpa me golpeara. El arrepentimiento, bueno, nunca llegó. En cambio, sentí como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente lo hubiera dejado. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente podía respirar. Dormí mejor esa noche que en años, sin sueños estresantes sobre decepcionar a mis padres, sin ansiedad a las 3 de la mañana sobre cómo cubrir su próxima emergencia mientras aún pagaba mis propias cuentas, solo un sueño profundo y reparador. Durante 2 semanas después de cortar el contacto, disfruté del silencio, luego comenzaron los acosos. No viajes de culpabilidad ni disculpas, solo burlas directas y amenazas. Jarrett me envió mensajes desde nuevos números. Papá está consiguiendo una promoción y mi nueva startup está a punto de recibir una gran inversión. Te arrepentirás de esto cuando seamos ricos y tú sigas dibujando para ganarte la vida. Incluso se presentaron en mi estudio sin avisar, entraron mientras estaba con un cliente. Mi papá anunció en voz alta, solo queríamos que supieras que estamos muy bien sin tus limosnas y Jarrett aquí acaba de recibir interés de 3 capitalistas de riesgo. Jared sonrió. Sí, resulta que no te necesitamos después de todo. Siempre fuiste el inútil. Calmadamente le pedí a mi cliente que me disculpara un momento, los llevé hasta el vestíbulo y pedí a seguridad que los escoltara afuera. Mientras los estaban sacando, escuché a mi mamá decir, ¿ves? No tiene agallas. Volverá arrastrándose cuando se dé cuenta de que necesita a la familia. El acoso no paró ahí. Mis padres empezaron a esparcir mentiras sobre mí a la familia extendida, diciéndoles a todos que era ingrato y egoísta, que los había abandonado en su momento de necesidad. Algunos familiares les creyeron y empezaron a contactarme para saber de mí, realmente solo para culparme y hacerme reconectar con mis padres. Otros eran más escépticos, especialmente porque mis padres de repente les pedían préstamos. Una noche, mi tía me llamó confundida. Gem, tu mamá acaba de pedir prestado $5,000 para reparaciones en la casa. ¿No acabas de ayudarles a refinanciar su hipoteca? Tía, te voy a decir algo y luego tú podrás decidir sobre el préstamo, expliqué sobre los años de explotación financiera, los comentarios desagradables en la barbacoa. Los pagos de la hipoteca perdidos, ella se quedó callada por un momento. Sabes, dijo, tu madre dijo cosas similares sobre tu primo Zach cuando se mudó a Oregon, que estaba abandonando a la familia. Ahora empiezo a ver un patrón. Las palabras se esparcieron por la familia. La mayoría no tomó partido abiertamente, pero los préstamos que mis padres estaban solicitando de repente se hicieron más difíciles de conseguir. Las reuniones familiares se volvieron incómodas cuando los familiares se dieron cuenta de que había 2 versiones de la realidad muy diferentes siendo presentadas. A lo largo de todo esto, mis padres nunca se disculparon ni una sola vez. Nunca reconocieron lo que habían hecho, solo seguían insistiendo en que yo era el problema, ingrato, mentalmente inestable, corrompido por mi estilo de vida artístico. Incluso cuando sus historias se desmoronaron, se aferraron a ellas en lugar de admitir algún error. Mientras tanto, instalé cámaras de seguridad en mi apartamento y estudio después de que Jarrett se presentara borracho una noche, golpeando mi puerta y gritando que me haría pagar por esto. Conseguí una orden de restricción después de que lo intentara una segunda vez. La familia se había implosionado oficialmente. La verdad finalmente salió a la luz, y yo estaba tan tranquilo como un pepino. Con mi familia fuera de la imagen, mi negocio explotó, simple así. Ya no había un drenaje de $1,000 al mes, lo que significaba que podía reinvertir ese dinero directamente en mejor equipo y marketing. Actualicé mi software de diseño y finalmente conseguí la tableta de dibujo que había estado mirando durante meses. Contraté a un asistente virtual a medio tiempo para manejar los asuntos administrativos que odiaba, comencé a organizar talleres de diseño en el espacio de trabajo compartido local, lo que me trajo una cantidad de nuevos clientes.
Mi portafolio creció rápidamente porque podía concentrarme sin la constante drama familiar drenando mi energía. Conseguí una cuenta de una microcervecería que se convirtió en un rebranding completo por $28,000. Luego, tomé una startup tecnológica local que necesitaba un branding completo, desde el logo hasta el sitio web. Ahí fue cuando conocí a Kai, un desarrollador web increíble, de 32 años, que se convirtió en colaborador y buen amigo. A diferencia de mi familia, Kai realmente respetaba lo que hacía. Tomábamos café después de las reuniones de proyectos y hablábamos de nuestro trabajo durante horas. Tu trabajo en tipografía es impresionante, amigo, me dijo una vez. Eso que hiciste para la cervecera no es solo diseño, eso es arte. Fue raro escuchar a alguien realmente halagar mi trabajo en lugar de tratarlo como una broma. Kai comenzó a referirme clientes y yo lo incluía en proyectos que necesitaban desarrollo web. Nos convertimos en un equipo increíble, capaces de ofrecer paquetes completos a los clientes, branding, diseño gráfico e incluso web. Para el mes 4, ya estaba rechazando trabajos más pequeños porque mi agenda estaba llena de clientes bien remunerados. Pasé de trabajar solo a subcontratar con Kai y un fotógrafo para ofrecer paquetes completos. Finalmente estaba construyendo algo real, un estudio de diseño adecuado, no solo yo trabajando solo. Los ingresos adicionales y el espacio mental me permitieron mejorar mi vida también. Compré un BMW M3 usado, siempre quise uno, di un pago inicial para un condominio con oficina en casa. Ya no más alquiler, solo propiedad. Por fin estaba viviendo mi vida a mi manera, sin que mi familia me socavara constantemente, solo yo enfocándome en mi oficio y viendo cómo valía la pena. Lo curioso es que tan pronto como dejé de buscar desesperadamente la aprobación de mis padres, mi confianza en mi trabajo se disparó. Comencé a tomar más riesgos creativos, a empujar los límites con mis diseños en lugar de ir por lo seguro y a los clientes les encantó. Un fundador de una startup tecnológica me dijo, tu trabajo tiene un toque especial ahora, es audaz, distintivo. No sabía que ese toque especial venía de finalmente liberarme de las personas que me habían estado diciendo durante años que no era lo suficientemente bueno. En 6 meses de cortar a mi familia, dupliqué mis ingresos, no trabajando más horas, en realidad estaba trabajando menos, pero cobrando lo que valía y enfocándome en clientes de alto valor. Invertí en un espacio de estudio adecuado, un loft convertido en un antiguo edificio industrial en el centro de la ciudad, con ladrillos expuestos, enormes ventanas y plantas por todas partes. Un espacio que realmente inspiraba creatividad en lugar de mi apartamento pequeño con un escritorio en la esquina. Contraté a 2 diseñadores junior para ayudar con el trabajo adicional, contraté a un gerente de negocios real para manejar el aspecto financiero, ya que eso no era mi fuerte. Comencé una cuenta de Instagram para mostrar nuestro trabajo, que creció a 50,000 seguidores en menos de un año. El negocio pasó de ser Gamo Freelancer Ragged Stand Studio a una operación legítima con varios miembros en el equipo y clientes esperando para trabajar con nosotros. Incluso tuvimos que implementar una lista de espera porque la demanda era tan alta. Y mi vida personal también mejoró. Comencé a ir al gimnasio regularmente, me reconecté con viejos amigos con los que había perdido contacto durante los años que estaba ahogado en el drama familiar. Incluso comencé a salir de nuevo, conocí a una fotógrafa increíble llamada Mia en un evento de la industria que realmente pensaba que lo que hacía era genial. Por primera vez en mi vida, estaba rodeado de personas que me valoraban por lo que realmente era, no por lo que querían que fuera, personas que veían mi creatividad como un activo, no una carga. Durante todos esos meses, mi primo Zach me mantenía actualizado sobre la situación familiar, no es que yo preguntara, pero él pensaba que debería saberlo. Tus padres tuvieron que cancelar su membresía en el club de campo, me envió un mensaje un día. Tu papá está tratando de vender sus palos de golf en Facebook Marketplace. Unas semanas después, Jared se mudó de nuevo con tus padres, dice que es temporal mientras se finaliza su trato de negocios. Luego vino la bomba. Jared fue arrestado por organizar una estafa de inversiones dirigida a personas mayores de su iglesia. No era ni siquiera fraude sofisticado, solo tomar dinero para inversiones falsas y gastarlo en bares. Tu mamá está trabajando en la caja de Kroger ahora, me dijo Zach. Sigue diciendo a todos que es solo hasta que se resuelva el malentendido legal de Jared. La última noticia fue la más reveladora. Han estado pidiendo préstamos a literalmente todos en la familia, me contó. Tus padres deben como $30,000 a varios familiares y ahora nadie les va a devolver el dinero. Su imagen dorada como familia se hizo añicos. Los familiares que antes los adoraban estaban comparando notas sobre cuánto dinero les habían estafado y allí estaba yo, consiguiendo mi mayor cliente hasta ahora, un rebranding completo para un banco regional, por $175,000. Sin drama familiar, sin distracciones. Solo me enfoqué completamente en mi trabajo. Estaría mintiendo si dijera que no sentí un pequeño placer al escuchar sobre su caída, no porque quisiera que sufrieran, sino porque validaba lo que siempre había sabido. Toda su vida estaba construida sobre mentiras y apariencias. Sin mi financiación para su fachada, la verdad finalmente era visible para todos. El arresto de Jared fue la gota que colmó el vaso para la mayoría de la familia extendida. Resultó que había convencido a 3 miembros mayores de la iglesia para que invirtieran en su falsa startup, tomando sus fondos de jubilación y gastándolos todo en ropa de diseñador y restaurantes elegantes, donde intentaba impresionar a posibles socios de negocios.
Cuando empezaron a preguntar por los rendimientos de su inversión, él siguió poniendo excusas hasta que uno de ellos finalmente contactó a las autoridades. Mis padres, fieles a su forma, se negaron a reconocer la realidad. Le dijeron a todo el mundo que era un malentendido que se resolvería en cualquier momento, que Jared estaba siendo perseguido porque era demasiado exitoso, demasiado joven, y la gente estaba celosa de que él fuera como Elon Musk, incomprendido por la sociedad, pero esta vez nadie les creyó. Los miembros de la iglesia que Jared había estafado eran pilares respetados de la comunidad, personas que conocían a mis padres desde hacía décadas. La evidencia era abrumadora y Jared enfrentaba cargos criminales reales. Desesperados, mis padres comenzaron a vender sus símbolos de estatus, el coche de lujo se cambió por un sedán usado. La ropa de diseñador apareció en los estantes de las tiendas de consignación. Incluso pusieron su casa a la venta, alegando que estaban reduciendo el tamaño para la jubilación en lugar de admitir que ya no podían pagar la hipoteca. Mi mamá, que nunca había trabajado un solo día en su vida porque pensaba que era indigno de ella, tuvo que conseguir un trabajo de cajera en la tienda de comestibles local. Mi papá, que había pasado años pretendiendo ser un ejecutivo, ahora trabajaba en turnos nocturnos como guardia de seguridad en un edificio de oficinas. Su círculo social se evaporó de la noche a la mañana. Las mismas personas con las que pasaron décadas intentando impresionar con su falso éxito, de repente no querían saber nada de ellos. Los amigos del club de campo dejaron de devolver sus llamadas. Los vecinos cruzaban la calle para evitarles la conversación. Los miembros de la iglesia susurraban cuando pasaban. Mientras tanto, mi estudio fue destacado en una importante publicación de diseño. Ganamos 3 premios de la industria en un solo año. Fui invitado a hablar en una conferencia nacional sobre estrategias de branding. Cada éxito se sentía más dulce porque lo había logrado a mi manera, sin su ayuda ni su aprobación. No me jacté, no publiqué sobre mi éxito donde pudieran verlo, no traté de frotárselo en la cara. Simplemente construí en silencio la vida que quería, mientras ellos enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Pero una parte de mí estaba esperando ese momento inevitable en el que finalmente tragarían su orgullo y se pondrían en contacto. Pasó casi un año, pero finalmente llegó el momento. Casi un año después de cortar contacto con ellos, regresé de una reunión con un cliente para encontrar a mis padres y a Jared sentados en el vestíbulo del edificio de mi estudio. Seguridad me llamó diciendo que habían estado allí 3 horas esperando. ¿Quieres que los acompañe afuera?, preguntó el guardia. No, mándalos para arriba, respondí. Cuando entraron, apenas los reconocí. La ropa de diseñador de mi papá reemplazada por unos jeans de Walmart y un polo descolorido con una mancha de café. El cabello perfecto de mi mamá ahora mostraba raíces grises. Jared se veía peor, sin afeitar, con una sudadera que parecía haber dormido en ella. No les ofrecí asiento, solo me apoyé en mi escritorio, brazos cruzados. El estudio cierra en 10 minutos. Mi papá fue directo al grano. Hijo, necesitamos $38,000 para el viernes o perdemos la casa. El banco no nos extenderá más. Jared también tiene honorarios legales, agregó mi mamá. Malentendido de la inversión, corregí. Fraude, intervine. Mi papá siguió. Mira, hemos cometido errores, lo sabemos, pero seguimos siendo familia. Los miré por un largo momento, suspiré profundamente, caminé hacia mi escritorio y me senté. Déjenme ver mis cuentas, dije finalmente, abriendo mi laptop. Se miraron entre ellos con sonrisas esperanzadas. Tal vez podamos hacer un plan de pago, sugirió mi papá con entusiasmo. Te pagaremos cada centavo. Asentí pensativamente mientras navegaba por mi aplicación bancaria. Tengo algunos fondos disponibles, solo necesito mover algunas cosas, les dije. Giré la pantalla hacia ellos. El saldo de 6 cifras era más que suficiente para salvarlos, no un centavo para las personas que se reían a mis espaldas. Mi papá estaba mirando el número. Te podría ayudar fácilmente, dije en voz baja. Mi mamá sonrió. Oh, Jem, sabíamos que no nos abandonarías. Cerré la aplicación y apagué la laptop. Pero no lo haré. Entonces, hubo un silencio incómodo. ¿Qué quieres decir?, preguntó finalmente mi papá. Estamos a punto de quedarnos sin hogar. Ya perdieron todo lo que valía la pena, respondí, mirando mi reloj. También perdieron a su inútil hijo. Seguridad los acompañará afuera, por favor, Jem. Te lo pagaremos, lo prometemos. De hecho, Mel Sok en sus caras confirmó lo que ya sabía. Pensaban que nadie estaba comparando notas. Justo como le pagaste a tío Chad, tía Lisa, primo Zach. Caras confirmó lo que ya sabía. Pensaban que nadie estaba comparando notas. Fuera, dije, presionando el botón de llamada a seguridad. No vuelvan. Y desde ese día, dejé de saber de ellos. Oía a través de mi tía que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño. Jared seguía enfrentando cargos. En resumen, estaban jodidos. Así que, dime Reddit, Aita. Tomé la decisión correcta. Porque para mí se siente bien. Me gané cada centavo en mi cuenta con mi inútil carrera. Tengo 400 clientes esperando, un condominio en el centro y no me arrepiento de nada.